Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, ministras y demás personas que le acompañan, a todas las personas que nos están viendo vía streaming y a los funcionarios de la Contraloría que me acompañan. Muchísimas gracias por la deferencia de venir a la Contraloría, señor presidente, y acompañantes, para llevar adelante esta reunión que usted nos ha solicitado sobre los temas que usted nos solicitó. Y pues esperamos que llevemos adelante la reunión en el marco del respeto, ¿verdad? Como más profundo de los respetos, como nos merecemos todos. Me gustaría que nos presentemos todos y luego yo tomaría, señor presidente, unos 15 minutos para contextualizar los temas que usted nos ha solicitado y luego pasaríamos al diálogo constructivo y a las preguntas y a los comentarios que ustedes tengan a bien y pues nosotros también comentar con ustedes, porque es importante poderles enmarcar, poderles contextualizar los tres temas importantes de la visita. Entonces, no sé, presidente, si gusta presentarnos a sus acompañantes. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doña Marta, por recibirnos aquí. Siempre en el diálogo, en el marco del respeto. Yo soy muy respetuoso de las personas. Maravilloso. El desafío de las ideas me parece que es parte del respeto y es un desafío, es el escrutinio intelectual no tiene nada que ver con las personas. Todos ustedes gozan de mi respeto más profundo como personas y como funcionarios públicos. Puede ser que no estemos de acuerdo y eso no es irrespetuoso, jamás. Cuente con eso, doña Marta. Gracias. Sobre la reunión, yo no sabía que usted tenía preparada una presentación, se lo agradezco mucho también, pero nosotros tenemos preguntas muy puntuales. El artículo 67 de la Ley de Contrataciones, la Ley 8660, etcétera, y yo no sé si sería mejor entrar a esas preguntas y de una vez decir, ¿por qué usted interpreta el artículo 67 de esta manera? Cuando el artículo dice ABCD, es como le digo, una sesión de trabajo, porque efectivamente estos son proyectos país enormes y cuando a mí me cuentan los ministros, es que la Contraloría dice tal cosa, o cuando leo esos DFOs, les dicen DFOs, ¿verdad? No está tan claro y tal vez eso es un poco lo que yo quisiera. La otra cosa, doña Marta, yo le agradezco muchísimo que usted haya sugerido que grabáramos esta reunión y ahí fue donde se nos ocurrió la idea de ¿por qué no la hacemos de una vez en vivo? Porque yo creo, doña Marta, que va a haber un enorme beneficio para el país de entender cómo funciona el Estado costarricense. La gente no lo entiende, la Contraloría es un ente casi etéreo para los costarricenses. ¿Qué funciones tiene? ¿A quién le responde? Yo sé que tiene rango constitucional, pero ¿qué pasa si la Contraloría se equivoca o no, etcétera? Y esta conversación de cómo funciona, no el gobierno, que soy, digamos, la cabeza, sino la gran cantidad de otras instituciones que la gente llama la institucionalidad, y cómo interactúan. Entonces yo estoy feliz de eso. Procedo a pedirle a mis colegas que se presenten uno por uno ellos mismos, como usted me solicitó. Muchas gracias, doña Marta. Buenos días, Luis Amador, Ministro de Obras Públicas y Transportes. Mi nombre es Víctor Carvajal, Ministro de Agricultura y Ganadería. Soy la Contralora, equipo de la Contraloría, Mario Zamora, Ministro de Seguridad. Muy buenas tardes, señora Contralora. Mi nombre es Laura Fernández Delgado, soy la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Igualmente un saludo a todo el equipo de la Contraloría. Rodrigo Chávez, servidor de todos ustedes, muchas gracias. Mónica Taylor, buenas tardes, asesora del despacho del señor presidente. Buenas tardes, señora Contralora, señor Subcontralor, los demás funcionarios de la Contraloría General de la República. Mi nombre es Nogui Acosta y soy el Ministro de Hacienda. Muy buenas tardes, doña Marta,
y demás funcionarios de la Contraloría. Mi nombre es Mauricio Barrantes y soy el gerente general de RACS. Muy buenas tardes, mi nombre es Janine Herrera y yo soy asesora en el despacho Contralor. Me dijo Janina. Janine. Es que ando medio zurdillo. Doña Janine, mucho gusto, perdóneme. Mi nombre es Amelia Jiménez, gerente de la División de Fiscalización. Marta Costa, Contralora General, buenas tardes para todos. Gracias. Buenas tardes, Bernal Aragón, Subcontralor General. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Rodríguez, yo soy el gerente de contratación administrativa. Bienvenidos a la Contraloría del señor presidente y los ministros. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Diego Ramírez. Bienvenidos a la Contraloría, señor presidente y el equipo que le acompaña. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos Morales, gerente del área de seguimiento para la mejora pública. ¿Qué es ese ruido de afuera? ¿Hay alguien hablando? Se oye raro. Entonces, ¿qué le parece, doña Marta? Si apaga para poder... Ah. Sí. Señor presidente, solo les voy a quitar unos minutos porque a mí me parece que es importante contextualizar. Muchas de las preguntas que usted tiene yo voy a explicar y luego podemos también terminar de conversar si las cosas, por supuesto, no quedan claras. Yo voy a... Bueno, perdón, nada más para responderle. De mi parte, esta es su casa. Ojalá podamos ir rapidillo porque las preguntas que nosotros tenemos son bastante puntuales, pero muchas gracias. Entonces le ponemos atención a su presentación. Quedo muy agradecida, señor presidente, porque me parece que es importante contextualizar. Y como usted muy bien dice, señor presidente, no todo el mundo conoce a la Contraloría. Entonces, por respeto a esa ciudadanía que nos está viendo, yo sí quisiera decir que la Contraloría es un órgano constitucional que es auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, en la vigilancia de los recursos públicos. Para eso tiene diversas competencias para poder aportarle al Congreso y aportarle a la institucionalidad pública. Quiero presentarles unos datos, y es que en cifras, ¿verdad?, el comportamiento de la Contraloría ha sido consistente y es resultado de un plan estratégico que tenemos, donde priorizamos los grandes temas país, ¿verdad? Particularmente en los últimos 5 años hemos emitido en promedio 125 informes de auditoría por año. En los 2 últimos años hemos emitido 124 informes y durante los últimos 5 años 15 órdenes y advertencias, y el promedio de los últimos 2 años pues ha sido el mismo. Durante los últimos 5 años hemos recibido y atendido 400 denuncias en promedio, 412, referidas solo al gobierno central. Y en los últimos 2 años hemos recibido 392 denuncias. Adicionalmente, decirles que en los últimos 5 años, en promedio, la Contraloría ha refrendado el 67% de los proyectos, y para los últimos 2 años ese promedio se mantiene en el 65%. También decirles que en los últimos años la Contraloría ha aprobado el 96% de los montos presupuestarios, y el año 2024 el presupuesto inicial es igual. El mayor porcentaje de los productos de fiscalización de la Contraloría, para contarles un poquito, son procesos para la mejora de la gestión pública. Y hay algunos ejemplos donde auditamos los servicios públicos críticos como educación, salud, seguridad, también deuda pública, remuneraciones, pensiones, zonas protegidas, etcétera. Hemos cuantificado de tan solo una muestra de los estudios de fiscalización que en el año 2023 por cada colón invertido la Contraloría logró generar ahorros, mayores recaudaciones, etcétera, en 5.35 colones. A mí me parecía que esto era importante comentárselos porque como parte del sistema de pesos y contrapesos de este Estado democrático que tenemos, pues la Contraloría agrega valor y los datos demuestran que no se ha realizado un activismo extraordinario por parte de la Contraloría para su gobierno, don Rodrigo.
lo que hemos estado haciendo es el trabajo que nos corresponde. Ahora bien, quiero hablar brevemente sobre el proyecto de Ciudad Gobierno. La Contraloría emitió una advertencia que abordó dos temas principales. Uno, el relacionado con el ciclo de vida del proyecto y los controles internos, y el otro relacionado con el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. En relación con el ciclo de vida del proyecto, si ustedes ven la advertencia, se enmarca mucho en ese tema porque estas etapas son necesarias para asegurar que estos proyectos se realicen de la mejor manera, que no se atrasen, que no salgan más caros, que no queden inconclusos o que se deterioren antes de tiempo y, lo más importante, que le sirvan a la ciudadanía. Para colaborar con esto, la Ley de Contratación Pública y su reglamento, así como un decreto de Mideplan, fortalecen la gestión de los proyectos considerando las etapas de preinversión, inversión y postinversión y los estudios que cada etapa de estas conlleva. ¿Qué encontramos en el proyecto de Ciudad Gobierno al momento en que la Contraloría atiende una denuncia ciudadana? Y es que no habían documentos relacionados con los estudios de preinversión de esta actividad, de esta iniciativa actual. Se encontró documentación escasa, incompleta y sin foliar en ese momento. No se ubicaron los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas a la fecha de la advertencia. Pero pese a que no existen estudios de preinversión en ese momento, sí se constata que las autoridades estaban realizando actividades de una fase posterior, tal como lo relacionado con el financiamiento y el mecanismo de contratación. Tal y como lo indica Mideplan, en diciembre del 2023 el proyecto se encontraba en la primera etapa, ahí en el número 2, de manera que no era posible estar en una etapa de inversión si no se contaba con el perfil en ese momento. Ante esto, la Contraloría emite la advertencia porque para la Contraloría es importante para el país, esto no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr, digamos, los éxitos de los proyectos. Entonces, le recordamos a la Administración su deber de cumplir con todas las etapas del proyecto de obra pública y además asegurar las medidas de control interno. Esto no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr el objetivo del proyecto. En relación con el artículo 67 de la Ley de Contratación, debo decir que el Estado y las personas pueden tener necesidades similares. Una familia tiene un lote y necesita una casa, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una aspiración de casa propia para dejar de alquilar. Y para ello la vía es contratar a alguien que les diseñe y les construya la casa que necesitan a un precio que puedan pagar. Pero también podrán tener otra opción, no utilizar su lote y comprar una casa en algún lugar de su conveniencia. En Ciudad Gobierno, un elemento que ha sido invariable a través de los años de este proyecto es que se desea hacer en terrenos del Estado, cerca del MOB y cerca del Liceo de Costa Rica. Entonces, en este caso, se trata de diseño y construcción en terreno propio. Para esta necesidad puede acudirse a los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Pública, que es obligatorio para todo contrato público, tal y como se muestra en esa imagen. Tan importante es la ejecución de obra pública que uno de los supuestos previstos de forma expresa en el artículo 183 de la Constitución, porque la licitación es un mecanismo que fortalece la transparencia y las mejores condiciones. ¿Por qué el procedimiento especial del artículo 67 no aplica para este proyecto? Bueno, porque el gobierno ya tiene los terrenos. Ese artículo 67 lo que permite es buscar inmuebles para comprarlos o alquilarlos con construcción hecha, en proceso o por iniciar, pero en terrenos propiedad del vendedor o del arrendante. Por eso es que es indispensable el requisito de un estudio de mercado, como dice el artículo, que compare inmuebles y sus respectivos avalúos.
Esa es la razón por la cual el texto de la norma nunca alude al diseño, porque solo se compra o alquila lo que ya existe en proceso o por construir. Por esto también debemos tener claro que el artículo 67 no permite la selección de un contratista, sino escoger un inmueble dentro de las alternativas existentes en el mercado y, por supuesto, abiertas a cualquier interesado. Esto que he comentado nos permite concluir que no son interpretaciones de la Contraloría, sino que es la observancia de los requisitos contenidos en el artículo. Su incorporación en la ley de contratación fue una decisión de la Contraloría como proponente de la iniciativa e incorpora ciertos requisitos producto de la experiencia de 25 años de la Contraloría de operar la ley de contratación, pero nunca pretendiendo abarcar la contratación del diseño y la construcción de obra pública.